Muy buenas chicos y chicas, en primer lugar disculpad la molestia de no haber subido antes el vídeo, lo que pasa es que me he visto negro para poder encontrar un programa que me dejase grabar la pantalla y el audio a la vez, ¿de acuerdo? No estoy muy puesto todavía en las tecnologías, pero bueno, algo creo que hemos conseguido. Como digo, disculpad y a continuación empezamos ya el vídeo, lo vamos a hacer lo más breve posible para que no suponga una gran pérdida de tiempo para vosotros este fin de semana y para que quede lo más claro posible, ¿vale? Fijaros en esta imagen que estoy poniendo. En esta imagen vamos a explicar lo que nos quedó por ver el último día. Vamos a ver los regímenes demográficos de la historia, ¿de acuerdo? Desde el régimen demográfico antiguo, pasando por el de transición y acabando por el moderno, ¿vale? Quiero que os quedéis con esta imagen porque luego la vamos a diseccionar parte por parte, ¿vale? La primera que vamos a ver, por ejemplo, régimen demográfico antiguo. Y nos volvemos a esta imagen, que aunque un poco diferente de la que he puesto anteriormente, pero más o menos la idea es la misma. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Fijaros que hasta el siglo XIX la producción agrícola era muy escasa, muy limitada. Fijaros que no tienen grandes recursos materiales, muy pequeños recursos económicos. La simiente se podía perder. La simiente me quiero referir a la semilla. El tipo de elementos que se producían era también muy limitado y muy vulnerable a cualquier tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, si era escasa y estaba pendiente de un hilo, ¿qué es lo que podía ocurrir en un momento dado? Junto con otros factores, pues por ejemplo que las tasas de natalidad sí fuesen elevadas, ¿de acuerdo? Un alto número de hijos por mujer o por familia, como lo queramos ver, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay método anticonceptivo, sigue primando la cultura religiosa. En este aspecto, la religión católica prohíbe, obviamente, con todos los pecados posibles, que se aborte el nacimiento de cualquier criatura. Además, tenemos los elementos culturales de tradición, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las mujeres siguen teniendo un alto número de hijos. Nos fijamos aquí, en este caso sería la línea verde, ¿de acuerdo? La tasa de natalidad, vamos viendo cómo a lo largo de los siglos, ¿de acuerdo? Hasta que nos acercamos al siglo XIX, hay momentos en los que cae la natalidad, otros momentos en los que crece, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así de manera alterna hasta el inicio del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre con la mortalidad? Que las tasas también son muy elevadas, con momentos de caída, es decir, momentos en los que muere menos gente, pero con una repunta en algunos momentos muy elevados. Fijaros que coinciden las altas tasas de natalidad, perdón, de mortalidad con las bajas tasas de natalidad. Fijaros que en esta época las grandes mortalidades catastróficas se deben a epidemias, malas cosechas, a hambre, a guerras, ¿de acuerdo? Si suponemos, por ejemplo, una guerra en la que el hombre está en el frente y el hombre es el que muere, altas tasas de mortalidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también ese periodo que dure la guerra, mientras el hombre no vuelva a casa o si incluso ha muerto en ella, los picos de baja natalidad son elevados, ¿de acuerdo? Esto se está dando a lo largo de los siglos hasta que llega el siglo XIX y veremos por qué. ¿Y qué es lo que es importante aquí tener en cuenta? Que el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre nacidos y fallecidos, es muy moderada, ¿de acuerdo? Y como veremos en la siguiente diapositiva, se podría perder en un momento dado, ¿de acuerdo? Este crecimiento vegetativo acumulado, como se le suele llamar, de varios años, sin mantenerse siempre la misma cantidad, en un momento dado, por una catástrofe natural, una catástrofe civil en el sentido de una guerra, cualquier tipo de problema, se podía perder, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si nos fijamos aquí en el gráfico y lo leemos de izquierda hacia derecha, que poco a poco empieza a disminuir las tasas de natalidad junto con las tasas de mortalidad, gracias a que hacia los avances en medicina y en agricultura. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en el siglo XIX? Hay nuevos materiales, perdón, nuevos recursos alimenticios que se están poniendo en boga y por lo tanto que se están empezando a consumir. Por ejemplo, la patata, ¿de acuerdo? La patata era un elemento material que no se utilizaba como alimento natural. ¿Por qué? Porque era el alimento que se le daba a los cerdos, ¿de acuerdo? Los seres humanos y sobre todo aquellos que estaban en contacto con los animales, por ejemplo los campesinos, se negaban a comerse ese tubérculo por el aspecto que tenía. Tenéis que quitaros la imagen de la patata del Mercadona. Son patatas con muchos abollones, con heridas, en fin, no hace falta que entremos aquí ahora mismo más en detalle, pero bueno, no se la querían comer. Pero en momentos de hambruna, en momentos de crisis, era el recurso más fácil, ¿de acuerdo? Entonces se empieza a incorporar. Además, está habiendo en este momento una revolución científica, que la estudiaremos en el primer tema de nuestro libro, y en ella, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se están implementando, incorporando nuevos métodos de cultivo, nuevas técnicas agrícolas, nuevos elementos de maquinaria. Entonces, todo esto hace y favorece que la agricultura vaya en mejora para el número de rendimientos y además una variedad cada vez más de cultivos, ¿vale?
También hay mejoras en lo que viene siendo higiene y medicina. No nos vamos a meter mucho, pero bueno, aquí algún punto que tenéis que tener en cuenta, pues, por ejemplo, los alcantarillados hacen que el agua sucia, las aguas fecales, vayan fuera de la ciudad y por lo tanto ya perdemos un foco de enfermedad, un foco de epidemia. ¿Por qué? Porque la estamos sacando fuera de la ciudad. Junto con esto va el control del desperdicio, los primeros vertederos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta este momento se lanzaban los desechos orgánicos por las ventanas y puertas y ventanas, perdón, y balcones hacia la calle, ¿de acuerdo? Por eso lo de agua va, por eso está aquí todo el kilo de agua va. Esto se va eliminando, como decimos, para sacarlo fuera de la ciudad o fuera de los pueblos. Y además, igual que está ocurriendo hoy, en plena pandemia que estamos viviendo, hay un control de las mercancías. Aprendieron del siglo XIV, de la peste negra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la peste negra vino en los barcos, vino por los barcos de mercancías, porque en ella estaban las ratas que transmitían esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, pues se empiezan a fijar de dónde viene y quién es el productor, dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Poco a poco, como decimos, va cayendo el número de natalidad, de la tasa de natalidad, y también va cayendo, gracias a la mejora, la tasa de mortalidad, ¿de acuerdo? Pasaríamos a esta segunda imagen, en la que vemos ya cómo se están eh, separando de manera bastante obvia la natalidad y la mortalidad, como está viendo cada vez un mayor crecimiento vegetativo, y tenemos aquí la etapa de transición. Se habla de tres etapas: la preindustrial, que sería la que hemos visto llamada régimen demográfico antiguo, la transaccional, que la acabamos de explicar ahora mismo, y la evolucionada, que será la terminación, perdón, de la transaccional. Fijaros, ¿qué es lo que está ocurriendo durante el siglo XIX? Pues cambios revolucionarios. Están desapareciendo las grandes sobremortalidades y se está reduciendo a su vez la mortalidad ordinaria. Es decir, ya las enfermedades que asolaban Europa o asolaban el primer mundo ya no están asolando porque hay avances en medicina, tipo pastillas, vacunas, etcétera, etcétera, alimentos que mejoran la calidad humana, pero es que además la gente, gracias a eso también, amplía su vida, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se conoce como mortalidad ordinaria también se reduce. La mortalidad por vejez se está ampliando porque la gente cada vez vive más tiempo, ¿de acuerdo? Y la natalidad, en este caso en línea roja, se sigue manteniendo. Fijaros cómo es constante. Pero ¿qué es lo que ocurre a finales del siglo XIX, principios del XX? Que la mortalidad sigue cayendo, sigue habiendo avances, sigue habiendo mejoras, cada vez menos guerras, pero la natalidad empieza también a caer, ¿de acuerdo? Y ahora veremos por qué. Y la segunda etapa de esta transición, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se mantiene todavía, perdón que he movido esto, se sigue manteniendo todavía la mortalidad muy baja, pero está cayendo la natalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la mujer está entrando al mercado laboral, la mujer está accediendo también a los estudios, a la universidad, a los debates de la época. Ya no es necesario, porque empiezan con los derechos de la mujer a reivindicarlos, ya no es necesario tener una pareja para sentirte completa a lo largo de tu vida. No hace falta ser madre. Hay mujeres que se empiezan a negar a ser madre, empiezan a desafiar las teorías de la iglesia, aunque ojo, todo esto influye tampoco de manera muy muy grave, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí todavía sigue siendo el crecimiento vegetativo bastante amplio. Todo empezará a dar un vuelco a partir de inicios del siglo XX, incluso mediados, se puede hablar ya de un problema demográfico, ¿de acuerdo? La última etapa de la evolución, de la transición, perdón, sería la evolucionada. Las tasas de natalidad y mortalidad, ambas dos, son bajas. Esto es la última parte que estamos viendo. Aquí estaría el régimen demográfico moderno. Si nos fijamos en las oscilaciones entre natalidad y la constante de mortalidad, junto con las variaciones antes de mortalidad y la constante de natalidad, hay una similitud, ¿de acuerdo? Que el crecimiento vegetativo aquí y en el régimen demográfico moderno es similar, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy moderado o incluso bastante reducido, ¿de acuerdo? Obviamente ya se han superado las grandes catástrofes demográficas, pero como decimos, ahora por deseo propio de tener menos hijos y por el mantenimiento de una mortalidad ordinaria bastante elevada, en el sentido de que con bastantes años empieza a morir la gente hoy en día, pues el crecimiento vegetativo es muy, muy, muy moderado, ¿de acuerdo? Solo se solventa, solo se soluciona en el momento en concreto, por ejemplo, el año 90, cuando desde Iberoamérica, en el caso de España, desde Iberoamérica empiezan a llegar migrantes o desde cualquier zona de África. ¿Qué es lo que ocurre? Esa población migrante amplía, gracias al saldo migratorio, amplía el crecimiento real. Recordad que el crecimiento real es natalidad menos defunciones y además inmigración menos emigración.
Por lo tanto, este crecimiento real es mayor, ¿de acuerdo? Hemos recibido mucha inmigración. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos inmigrantes traen consigo su cultura natalicia. También traen una serie de culturas, tradición, religión, cultura, como hemos dicho, a fin de cuentas, que hace que tengan varios hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la población, en algunos casos de España, por ejemplo, durante épocas como los 90, pues son de picos de natalidad. ¿Por qué? Porque tenemos más gente que está teniendo mucho más hijos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema o un futuro problema que se puede plantear sobre todo en los países desarrollados? Pues que la base de las pirámides poblacionales, recordad lo que estuvimos dibujando el otro día en la pizarra, es muy estrecha. Si tenemos pocos nacimientos, la base de la pirámide es muy estrecha. Y gracias a todos los avances que tenemos hoy, el pico de esta pirámide es muy ancho, ¿de acuerdo? O tarda mucho en caer. ¿Por qué? Porque la gente cada vez vive más años gracias a la calidad de vida que hemos conseguido. ¿Cuál es el problema del que estamos hablando? Pues fijaros que se puede dar una situación casi romboidal, poca gente abajo, ¿de acuerdo? Pocos nacimientos, mucha gente en edad adulta, ¿de acuerdo? Que tarda mucho tiempo en morirse, ¿vale? ¿Cuál es, como digo, el problema? Pues que esta futura población activa, los niños que hoy tengan un año, en este ejemplo que estamos poniendo, de aquí a 17 y 18 años, cuando tengan edad de trabajar, les va a ocurrir lo siguiente, o su salario es muy pequeño porque no hay dinero para todo el mundo, o aunque su salario sea, imaginaros, 2.000 euros, tiene que pagar mucho impuesto. ¿Por qué digo esto? Porque las personas mayores necesitan cobrar su pensión, las personas mayores necesitan médicos, necesitan pruebas médicas, hospitales, residencias, cuidados, etcétera, etcétera. Si hay poca gente que trabaje, ellos van a ser los responsables de tener que asumir el coste, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería una situación ideal? Pues una serie de nacimientos, como dijimos el otro día, al menos 2,1 hijos por mujer, y esto hará que se mantenga la especie humana y esto hará obviamente que se pueda mantener en los sistemas económicos que hoy hay, ¿de acuerdo? Si no se mantiene, tendrá que haber, perdón, cualquier cambio. Pues bien, esto es lo que os quería explicar. Vuelvo a poner la imagen, una especie de foto finish para que entendáis todo el proceso, ¿de acuerdo? Un momento en los que la natalidad es muy alta, muy elevada y se mantiene con algunos picos, como hemos visto, pero también con caídas. Aquí tenemos en este caso la mortalidad en verde, cómo hay ascenso y descenso, ¿de acuerdo? Picos de mortalidades catastróficas y bajadas porque haya habido menos guerra o no haya epidemia, cualquier cosa, ¿de acuerdo? A finales del siglo XVIII, principios del XIX, se empieza a separar esta curva y por lo tanto el crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimiento y defunción es más alto. Esto se está manteniendo, cada vez más se va bajando, va descendiendo la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, finales del siglo XIX, empieza a descender. Los cambios que hemos visto, ¿de acuerdo? La gente se va a las ciudades, una jornada laboral es mucho más amplia, las mujeres desean tener menos hijos, quieren acceder a puestos laborales cualificados, por lo tanto van a la universidad, retrasan la edad de empezar a tener hijos y cuando quieran acordar, pues no pueden tener más de 2, 3, ¿de acuerdo? Esto se va manteniendo durante todo el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, como digo, y principios del XX, donde todo lo que hemos dicho se sigue manteniendo hasta el punto de la observación. Y aquí tenemos de nuevo régimen demográfico, en este caso moderno, pero con un crecimiento vegetativo similar al anterior. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro, espero que no tengáis ningún problema y si en cualquier caso tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme un comentario y si necesitáis algún vídeo aclaratorio o cualquier cosa, no dudéis en pedirlo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias y de nuevo disculpad la tardanza. Un saludo.